La, la información de Tengo que morir todas las noches viene de varias fuentes. La principal es el propio Henry Donadieu, que es el personaje central del libro, que me dio muchísimas entrevistas y después pude recuperar también mucho material gráfico con él. Henry tiene la ventaja que tiene una muy buena memoria y que tenía además una agenda con algunos teléfonos que me permitieron entrevistar a otras personas y seguir extendiendo la red, porque muchas de estas personas pues, habían desaparecido como el mapa social o cultural de México. Pues, me tardé 10 años en que lo concebí y finalmente terminé el libro, pero eso no quiere decir que haya trabajado los 10 años constantemente. Una primera etapa fue muy fructífera, que fue alrededor del 2004, que fue cuando comencé a entrevistar a Henry Donadieu y me di cuenta más o menos del arco de la historia. Después abandoné el libro, lo volví a tomar, lo abandoné otra vez, lo volví a tomar, hasta que me di cuenta que lo que no quería hacer era un libro pues como de estampas del pasado, en este caso de estampas de un bar en los años 80, sino un libro plantado en la realidad actual, y entonces me dediqué a leer y a contextualizar muchas de las cosas que están descritas aquí, y una vez que tenía esa idea, pues ya finalmente me tardé 2 años en terminar de investigar y de redactar Tengo que morir todas las noches. Sí, bueno, lo primero que tengo que decir es que los 80 en general en el resto del mundo, y en México, en Estados Unidos, en Europa, es como en alguna medida la década de la gran salida del closet del mundo gay, los 70 y 80, pero también la década, en el caso de los 80, en donde pega el VIH y vuelve a colocar a todo este movimiento en una no pausa, pero en un problema completamente distinto. Yo creo que de cualquier manera en ciertas esferas de la clase media urbana de muchas ciudades en el mundo hay una enorme diferencia de cómo salir del closet. Ahora me parece increíblemente más fácil. Las nuevas generaciones se cuestionan mucho menos su salida del closet, pero estoy diciendo solamente en ciertas áreas. Pues en México fue terrible porque por un lado el movimiento de liberación homosexual no acababa de organizarse, era un movimiento sumamente fragmentado, tenía muchas posiciones ideológicas. Y en estas condiciones de debilidad llega el VIH y hace que se despierte una homofobia tremenda en México. Las organizaciones católicas aprovechan el VIH para condenar la homosexualidad en el país, y los medios hacen eco de esta condena, y se convierte en realidad la lucha se convierte en una lucha ahora médica, y yo creo que los únicos que reaccionan más o menos de manera ilustrada son las autoridades, pero están muy acotados también por la moral imperante. Entonces pues fue un trancazo, fue un golpe a la comunidad gay. Bueno, en el caso del 9, que es la historia que cuenta Tengo que morir todas las noches, pasa una cosa peculiar, y es que Henry Donadieu, que es la persona delante de este bar, solamente tenía como ambiciones empresariales o de la vida nocturna, sino que también tenía ambiciones culturales. Él es una persona que había hecho un doctorado en Francia, un doctorado que tenía que ver con la implantación de las casas de la cultura en Francia. En su caso hizo una tesis sobre la implantación de la segunda Casa de la Cultura en Grenoble, que es una ciudad alpina, y tenía esta idea desde los finales de los 60 sobre cómo animar la vida cultural o cómo animar la vida nocturna. Cuando llegó a México, después de un periplo muy largo, se vio frente al bar y con la capacidad
de poder animar la vida nocturna con la vida cultural. Además que tuvo una vida como productor teatral y convirtió al 9 en un centro, un foco de radiación cultural también. Posteriormente hizo que entraran grupos de literatura, música, rock, contraculturales, y les dio acogida en el 9, y eso provocó que en este pequeño bar, un bar de 60 metros cuadrados, se convirtiera en uno de los focos de renovación cultural del país. En el caso del 9 hay, yo creo que es por la vía de Henri Donadieu, hay un vínculo muy estrecho. Supongo que también en otras ciudades pasa lo mismo. Hay que decir además que muchas vanguardias artísticas, generalmente los grupos vanguardia artística, encuentran un bar, y esa es una historia cultural del siglo XX, un bar en donde puedan expresarse, juntarse, reunirse, tomar, intercambiar ideas y divertirse también. Pues no sé, es difícil decir qué es lo más parecido encontrar Ruina Nueva, porque pienso que el 9 era una conformación cultural única. Lo único que hago en el último capítulo del libro es tratar de pensar qué otras cosas en el DF tienen la misma originalidad del 9. Cuando digo la misma originalidad, quiere decir que no están, que son muy de Feñas, que son muy de esta ciudad, y que además tienen una capacidad de conectarse con el resto del mundo. Y esto lo encuentro en la calle República de Cuba, en algunos bares que están ahí, como uno que se llama Marrakech, el otro La Purísima, en donde pasan, no es que tengan una vida cultural tan intensa como el 9, pero sí es que tienen algo de vida cultural. Sobre todo la gente que va ahí me interesa, porque es una gente con imaginación, o sea, son los verdaderos habitantes, los nuevos habitantes del Distrito Federal.